Ok, siguiente ejercicio de valores extremos aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces, primer paso sería encontrar el punto crítico o los puntos críticos. Entonces, para eso primero vamos a partir de la derivada parcial en x de la función. Entonces, el primer término me quedaría 4 por 3, 12, x al cuadrado. El siguiente término sería 0, porque como estamos derivando respecto a x, y cúbica pues es una constante, ¿no? Sería 0. El que sigue, la derivada de menos 12x, quedaría menos 12. Y la derivada de menos 3y, como no hay x, pues también sería 0. Siguiente paso, pues, sería igualar a 0. Entonces, 12 es igual, 0 es igual a 12x cuadrada menos 12. Pasamos este menos 12 positivo del otro lado. Entonces 12x cuadrada igual a 12. Este 12 pasaría dividiendo. Entonces me quedaría x cuadrada igual a 1. Por lo tanto, x sería igual a más menos la raíz de 1. X es igual a más menos 1. Dos valores en x obtuvimos con la primera derivada parcial. Ahora seguimos con la derivada parcial respecto a y de la función. Entonces aquí el primer término no tiene y, sería 0. Segundo término sería y cúbica, la derivada 3y al cuadrado. Siguiente término no contiene y, es 0. Y la derivada del siguiente término menos 3y quedaría menos 3. Igualamos a 0, entonces quedaría 3y al cuadrado menos 3 igual a 0. Pasamos este menos 3 positivo, es que del otro lado de la igualdad me quedaría entonces 3y cuadrada es igual a 3. Y cuadrada, entonces este 3 está multiplicando, lo pasaría dividiendo. Entonces 3 entre 3 me va a dar 1. Por lo tanto, y sería igual a más menos la raíz de 1. Y es igual a más menos 1. Entonces, dos valores en x, dos valores en y. Entonces, vamos a establecer ahora las combinaciones para determinar los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos quedarían como la combinación de los dos valores de x y los dos valores de y. Entonces, vamos a agarrar primero positivo en x, sería 1, y positivo en y, 1 en 1, coma, vamos a poner otro punto, que sería ahora positivo en x y negativo en y. Siguiente punto sería negativo en x, positivo en y. Y el siguiente punto sería los dos negativos, ¿no? Menos 1 en x y menos 1 en y. Siguiente paso, pues sería establecer el criterio, ¿no? Entonces vamos a recordar que el criterio en AB es igual a fxx, doble derivación en x evaluada en el punto crítico, por otra doble derivada en y evaluada también en el punto crítico, menos una mixta primero en x y luego en y, también evaluada en el punto crítico, elevado al cuadrado. Entonces hay que calcular las dobles derivadas. Entonces aquí arriba voy a poner fxx. Entonces voy a tomar aquí la derivada parcial en x y la voy a volver a derivar respecto a x. Entonces voy a multiplicar aquí 12 por 2, sería 24x. Entonces fxx evaluado en el punto... Bueno, vamos a dejarlo así por mientras, ¿no? Porque son 4 puntos críticos y ahorita va a ser más fácil analizarlo a simple vista. Entonces, vamos a terminar ahora f y y. Entonces agarro la derivada en y la vuelvo a derivar respecto a y. Entonces aquí va a ser 3 por 2, 6y, ¿no? Quedaría.
Aquí las tenemos, dobles derivadas. Entonces ahora va a faltar la mixta, f de xy. Agarro la de x y la derivo respecto a y. Como aquí ya no quedó ninguna y, pues se toma todo como constante. Entonces sería 0. Entonces ahora vamos a tener que d en AB es igual. Vamos a sustituir, ¿no? Entonces fxx sería 24x por fyy sería, bueno, vamos a multiplicar de una vez. Sería fxx por fyy, ¿no? Sería 24x por 6y. Entonces sería 24 por 6, son 144. xy, ¿no? Menos f de xy al cuadrado, menos 0 al cuadrado, pues queda 0, ¿no? Entonces, así me quedaría la ecuación del criterio. Entonces, esta ecuación hay que evaluarla con cada uno de los puntos, al igual que la segunda derivada en x, ¿no? Que es lo que me establece el criterio. Entonces, vamos a hacer una tabla para esto. Vamos a hacer una tabla. Ok, continuando con el ejercicio, vamos a terminar la información, ¿no? Para determinar dónde tenemos valores extremos. Entonces, vamos a evaluar el primer punto, que sería el 1, 1. Entonces hay que ponerle aquí. Sería el punto 1, 1 primero. Entonces vamos a evaluar esta ecuación, ¿no? Entonces si tenemos los dos positivos, ojo, uno en x, uno en y, va a ser 144. O mejor dicho, va a quedar positivo, ¿no? Queda el número positivo. Eso me dice que es mayor a 0. Entonces vamos a continuar con la segunda derivada en x evaluada. Entonces vamos a poner aquí f de xx evaluado. Bueno, eso lo podemos hacer a simple vista, ¿no? ¿Por qué? Porque los números es 1 y menos 1 nomás. Entonces eso nos facilita demasiado las operaciones. Entonces el fxx, si le pongo 1 en x, me va a quedar también positivo. Entonces si es positivo y positivo, la conclusión es que ambos son mayores a 0, por lo tanto me queda un máximo. No, perdón, mínimo. Un mínimo. Así como lo establece el criterio. Mayor a 0 es un mínimo. Entonces, el siguiente punto sería el 1 menos 1. Entonces aquí, si yo sustituyo un 1 positivo y un 1 negativo, entonces este se me va a hacer negativo. Por lo tanto, vamos a tener un número negativo, que sería menor a 0. La segunda derivada en x, si yo le pongo de nueva cuenta un 1 en la x, pues me va a resultar un número positivo de nueva cuenta. Entonces, aquí, con que este criterio, el d de AB, con que me dé menor a 0, entonces ya con eso ya determinamos que no es un extremo. Entonces aquí vemos en esta columna que aquí me resultó negativo. Cuando le resulta negativo, simplemente no es extremo. Entonces, en el siguiente punto vamos a tener ahora la combinación menos 1, 1. Entonces, de nueva cuenta, ¿no? Si aquí sustituyo un menos 1 y un 1, pues menos 1 por 1 me va a resultar negativo. Por lo tanto, aquí voy a tener un número negativo. Y ya con esto, simplemente ya podemos determinar que no es extremo. Siguiente punto sería la combinación menos 1, menos 1. Entonces ponemos aquí menos 1, menos 1. Y aquí en el criterio vamos a evaluar, ¿no? Vamos a sustituir menos 1 por menos 1. Me va a dar 1. Por 144, pues me va a dar un número positivo. Entonces ahora sí, vamos a irnos
al fxx. Entonces, si yo el fxx aquí, yo le sustituyo, ¿cuánto vale la x? Vale menos 1. Entonces, si yo le sustituyo un menos 1 aquí, me va a resultar un número negativo. Por lo tanto, este resulta negativo. Entonces, si yo tengo el d de AB mayor a 0 y el fxx menor a 0, entonces caemos en el segundo criterio, en el segundo caso, ¿no? Donde estaríamos hablando de un máximo. ¿No? Entonces ahora faltaría nada más evaluar la función, ¿no? Evaluar la función en cada uno de los puntos críticos. Entonces, vamos a hacer la evaluación de la función. Vamos a poner primero que f de 1, 1 va a ser igual 4 por 1 al cubo va a ser 4, ¿no? Entonces vamos a observar que aquí las variables, pues como es 1 la que se va a sustituir, pues no me va a alterar, o sea, me van a quedar los mismos coeficientes, ¿no? Entonces va a quedar 4 más 1 menos 12 menos 3. Ok, ¿no? Sería 4 más 1 menos 12 y menos 3, ¿no? Entonces esto me da 4 más 1, 5, menos 15 sería menos 10. Entonces ahí tenemos el mínimo, ¿no? Ahí de que estábamos hablando. Entonces aquí como no es extremo, pues yo no voy a sacar los valores, ¿no? De estos donde no es extremo. Entonces me voy a pasar hasta el último, ¿no? Hasta el último punto. Vamos a sustituir f de menos 1, menos 1. Entonces aquí vamos a tener que poner atención en los signos, ¿no? A ver cómo van a quedar. Entonces va a quedar 4 por menos 1 al cubo más menos 1 al cubo menos 12 por menos 1 y luego menos 3 por menos 1, ¿no? Entonces vamos a hacer la suma. Entonces me quedaría aquí negativo menos 4 y luego menos 1. Aquí va a ser negativo también, menos 4 menos 1 sería igual a menos 4 menos 1 y luego aquí menos por menos más 12 y luego menos 3 por menos 1 sería más 3, ¿no? Entonces esto me da menos 4 menos 1 sería menos 5 más 15, estaríamos hablando de 10, ¿no? Entonces esto es igual a 10. Entonces este sería mi mínimo y este sería el máximo.